Zucchero. Baja, baja, baja. Bueno. Ahora con la última nota de Zucchero Fornaciari. Bueno, yo soy Marco Turra Fauro. Estamos aquí en el programa Medios de Intercambio y de Retribución hace casi 2 años, y exactamente hoy, un 15 de junio 2014, llegamos en Oaxaca en la mañana. Ya son 2 años que estamos viviendo acá, excepto algunos meses que fuimos a Hidalgo. 2 años, parece más. Y entonces también es el cumpleaños de Ana, una mexicana que vive en Feltre. Felicitaciones. Pero no es un día feliz, porque quiero empezar recordando la memoria del profesor Berzaín Hernández Zavala, uno de los principales luchador social de Chiapas. Y ahí le voy a leer el comunicado que ha escrito el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, del cual él era el fundador. Fallece presidente del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Berzaín Hernández Zavala. Con profunda pena y dolor, quienes integramos este Centro de Derechos Humanos lamentamos la pérdida irreparable del profesor Berzaín Hernández Zavala, fundador del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, también fundador del Frente Cívico Tonalteco AC y del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costas de Chiapas. Defensor, luchador social, activista, adherente a la 6ª Declaración de la Selva Lacandona, maestro, director de telesecundaria, padre de familia, compañero y amigo. Esto pasó el 2 de junio, pero hace poco me enteré porque prácticamente la noticia pasó escondida, pasó como un accidente automovilístico. De hecho fue un accidente automovilístico, pero como todos los accidentes automovilísticos pueden surgir las dudas, y sobre todo si se sabe de dónde iba. Y estaba yendo a un encuentro de los maestros, y sobre todo estaba lleno de otros, con toda su familia, su esposa, sus hijos, varios hijos que ya han sido encarcelados varias veces. Entonces una super familia de luchadores sociales de Chiapas, noticia que no ha salido en la jornada. Esto es lo que digo, hay resistencias que ocupan siempre la primera portada de los periódicos nacionales, y otra resistencia que yo considero la más auténtica, las espontáneas, las que sí buscan mejorar las condiciones de los mexicanos, no las otras que son caballos de Troyas. Y entonces esta noticia no ha aparecido, y de estos, pero la duda no solamente fue mía, porque ya escribí a las familiares que están heridos, así que también necesitan de apoyo económico por medicamentos, por traslados a Tuxtla. Sí, ellos me han dicho que en algunos días van a salir con un comunicado, porque sí, ellos están seguros que fue un atentado en contra de la familia Hernández Núñez. Esto fue el pasado 2 de junio. Entonces no quedaremos callados, absolutamente, sobre todo porque el gran compañero luchador, profesor Berzaín, era con el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, era uno de los principales de la organización de la resistencia civil contra el pago de la luz eléctrica en Chiapas. Otra organización que parece no existir. Lo que escribieron los pocos que publicaron esta noticia, ni se recordaron de estos. Es importante puntualizar que existen otra resistencia que están escondida en México, que existe pero que no aparece en los medios de comunicación. Así que ahora vamos a aprovechar cuando saldrá bien el comunicado que declara que fue un asesinato. Asesinaron al profesor Berzaín Hernández Zavala el 2 de junio en Chiapas. Esto fue, y esto no quedaré callado, esto lo vamos a recordar porque tenía 58 años, era increíble, era una persona que sí ha motivado, y lo repito, ha fundado el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el Centro Cívico Tonalteco y el Consejo Autónomo Regional de las Costas. Estas son personas que sí que he tenido el honor de conocer personalmente, de hablar, y sí, y su familia, su hijo, su esposa y su nieto representan y siguen, y no ha aparecido en el periódico. Esa es una extrema vergüenza, pero no quedaremos callados, y agradezco a Radio Plantor por darme las noticias para que difundan, y así que esperamos pronto hablarles sobre estos hechos. No te vamos a olvidar, Berzaín. Ok, regresando
a nosotros y a otros apuntamientos importantes, aprovecho para comunicar, es que en un mes, hoy justo es 15 de junio, el 15 de julio estaremos en Papantla, Veracruz. 15, 16, 17 por la Feria Nacional del Tumin. Sí, el Tumin logra organizar una super feria a nivel nacional. Están invitados 15 estados a demostración que sí se puede crear formas alternativas de dinero y no solamente usar el peso mexicano, que de mexicano tiene solamente el nombre, porque siendo una sociedad anónima y siendo una sociedad de diferentes accionistas, los accionistas son los dueños del Banco de México y la gran mayoría de los accionistas no son mexicanos, así que el peso no es mexicano a pesar del nombre, cuando al contrario el Tumin sí es mexicano. Por eso y esto fue la forma en cómo se defendió el Tumin frente al ataque de la PGR que había mandado el Banco de México, diciendo que el Tumin es de los mexicanos y que el peso no es de los mexicanos. Y esta es una enorme importancia, la diferencia, porque el precio, los dueños del Banco de México lo renta a los mexicanos. Y esta es una vergüenza, no solo una vergüenza, era algo absurdo, totalmente absurdo. Así que, pero se pasaron de lanza, podemos decir así, en el 71, cuando decidieron hacer dinero sin ningún respaldo. Y entonces permitieron y sigue permitiendo que todo el mundo pueda hacer sus propios papelitos, porque ya no necesita respaldo en oro, en ningún material, solo tiene valor, vale porque nosotros lo aceptamos con valor. Y claro, estos valores no lo imponen el valor numismático, o sea, per ley, el valor bancario, porque se puede cambiar con otros pedacitos de otros bancos, en dólar, en euro, y el valor religioso, porque la religión respalda este sistema explotador de intereses compuestos. La mala religión, por cómo pensamos que existe un mal gobierno, hay que enterarnos que existe una mala religión y una mala moneda, y de eso tenemos que hablar y resolver las cosas. Y entonces, en mi último post, porque ahora escribo también en el Observatorio del Sector Social de la Economía, que es la página osse.org.mx, o sea, el Observatorio del Sector Social de la Economía, escribí el poder del vendedor. Este es algo interesante y extremadamente poderoso, porque sí sabemos que nos lo han promovido el poder del consumidor, que boicotando algunos productos, marcas, podemos hacer bajar o hasta derrumbar la ganancia monetaria de algunos ricos. Pero tenemos el poder del vendedor, que logrará transformar los billetes en lo que realmente ya son, pedazos de papel, sin ningún valor de uso. Esto es la cosa importante, porque este poder del vendedor logra molestar a los dueños de los grandes bancos. Porque hay que enterarse que los dueños de los grandes bancos no necesitan vender nada para hacer dinero. ¿Y por qué? Porque ellos legalmente lo pueden imprimir. Pues legalmente pueden imprimir el papelito pesos, o el papelito euro, o el papelito dólar. O sobre todo más fácil, en sus bancos lo crean virtualmente en las cuentas bancarias. Así que no sirve, el poder del consumidor puede servir a algo, pero no va a lograr atacar a los dueños de los bancos de México, de Estados Unidos, de China, de Brasil. Piense que la gran mayoría de los bancos que se hacen creer que sean nacional son privados. Y claramente dueños de las mismas familias, de las grandes familias, grupos de familias religiosas que controlan desde siglos el mundo. Y así que este poder del vendedor puede lograr afectar a los banqueros, porque tienen gran miedo. Hay que enterarse que no son para nada todopoderosos, son todo mentirosos. Esos sí son todo mentirosos, porque nos hacen creer que ellos tienen el poder de hacer todas las cosas. Ellos solamente tienen un pedazo de papel, porque todas las otras cosas las hacemos nosotros, el pueblo. Nosotros transformamos la materia prima en riqueza real. Nosotros somos los que disparamos a otros pueblos. Nosotros somos los que
ellos sin el pueblo, sin las personas no hacen nada, y entonces tienen el poder enorme, tienen el miedo enorme, no el poder enorme, el miedo enorme, que la gente se entere que podemos vivir sin los pedazos de papeles de los bancos, porque ya con 6 años del Tumin, 6 años del Tumin, ya que circula también fuera de México, estamos demostrando que sí podemos usar, necesitamos usar dinero, papel, moneda. ¿Por qué? Porque se complica el trueque directo, el multitrueque, se complica dar crédito, se complica regalar, pero podemos usar nuestros pedacitos de papel, sin entonces tomarlo rentado a los bancos. Y entonces, ¿sabes el poder del vendedor? ¿A qué puede llegar? ¿A dónde puede llegar? Puede transformar a los ricos, a los solamente ricos en papeles, a ricos en islas desiertas. Imagínense, una persona con maletín lleno de dólares, de euros, de pesos, que llega en una isla desierta. ¿Qué puede comprar con estos papelitos? Nada. Y entonces la otra pregunta, ¿qué pueden hacer con estos papelitos? Chances en esta isla hará frío, calientarlo, encender el fuego. Chances la única valor de uso que tiene, pero es el valor de uso del papel, no del billete. Entonces, si nosotros nos concentramos bien y nos entendemos y entendemos que el papelito, los billetes, no tiene valor de uso, no sirven para hacer absolutamente nada, porque la única cosa es que lo usamos, entre comillas, es intercambiarlo. Entonces yo cuando te pregunto qué hace con una botella de plástica, qué hace con un vaso, qué hace con una videocámara, qué hace con una computadora, si tú lo intercambias por otras cosas, no me contesta la pregunta que yo te pongo. ¿Qué haces? ¿Cómo lo utilizas? ¿Qué función tiene el billete? ¿Y la respuesta cuál es? Piénselo. Ninguna. Quemarlo por hacer fuegos, pero esa es la función del papel, del papel en general. Entonces, si nosotros nos enteramos de estos, no podemos entender que podemos vivir sin los billetes de los bancos. Y esto es el gran miedo que tienen ellos, lo que se autodominan todopoderosos cuando son todos mentirosos y aterrorizados. Tiene un miedo enorme que nos enteramos de estos. Y entonces, pasar de día a la mañana sin utilizar, sin dar valor al billetes es prácticamente imposible, porque no han hecho la vida totalmente dependiente del pesos o dólar o euro. Entonces, la cosa es que propongo con el poder del vendedor, cómo hacerlo, es, se puede empezar con algunas horas, un día al mes, propongo el día 13, pero claro, habrá que aumentar el tiempo, pero hay que rechazar las ventas. En estas 2 horas, pongamos, de cada 13 del mes, en estas 2 horas rechazar las ventas que se hace solamente al 100% con pesos. Si estamos aquí en México, o la gente que está en Italia, que saludo si me están escuchando, en euro. O sea, si alguien está vendiendo algo, si la gente lo quiere comprar solamente con pesos, solamente con euros, parece algo raro, ¿eh? Como solamente, si así no estamos acostumbrados a cuando uno compra con pesos. No, hay que entender que se puede comprar con sus productos, y entonces esta compra se llama trueque, pero sigue siendo una compra, porque ustedes adquieren lo que quería. Entonces, si lo adquiere a través de un trueque, lo está adquiriendo. Entonces hay que parar en estos días del poder del vendedor, parar la venta o compra que se hace solamente en moneda nacional. O sea, ¿y cómo? ¿Qué? Y entonces, y la cosa mejor para que estas ventas sí se puedan hacer es acompañar el pesos con algo. Y lo que más sugiero es acompañarlo con el Tumin, o sea, con monedas comunitarias. Claro, si la gente no tiene Tumin, puede usar sus otras monedas, como el Tajín, que circula en un barrio de San Cristóbal, el Michuca, el Cuni, el Lolín, el Tipaqui, el Fauro, el Speps, el Siscrack, el otro dinero que ustedes quieran. También puede ser una forma. Empiecen a crear sus propias monedas, para que en estas 2 horas del día 13, ahora el próximo día 13 de julio, rechacen la venta que sea solamente hecha en pesos.
Esto es porque demuestra que la persona del otro lado, la persona que quiere comprar, adquirir este producto, tiene que demostrar que está de la parte del pueblo y que está en contra del sistema monetario internacional. Esto significa el poder del vendedor, ponerse en contra del sistema monetario internacional. Sistema monetario internacional que es guiado, que es comandado, digamos, por los dueños de los grandes bancos. Estos son nuestros enemigos. Ya dejamos de creer que todos los problemas lo tiene el mal gobierno. Ya me espero que se haya resolucionado, porque la mala religión no tiene problema, no es causa de problema. La mala moneda no es causa de problema. Las malas personas, porque también hay que pensar que existe el mal pueblo y el buen pueblo, nos hacen creer que solo el gobierno, solamente con un buen gobierno las cosas irían de maravilla, cuando la gente podría seguir robando, la iglesia igual, no. Es suficiente tener un buen gobierno para que los efectos en la ciudad sean todos en orden y también en el campo. Lo repito, que esto es una fábula, o mejor dicho, es una alegoría que pueden visitar. No sé si ya cerraron aquí en el museo del Centro Cultural de San Pablo. Se llama Alegoría del buen gobierno y mal gobierno. Alegoría es... proprio fue a buscarlo en Wikipedia. Alegoría es la representación de una idea en una imagen. O sea, cualquier cosa, cualquier fábula, cualquier mentira, uno puede llamarla alegoría y transformarla en una imágenes. Así que el buen gobierno sea la solución de las cosas, es de verdad un cuento, una fábula, que se parece mucho a la de Santa Claus, a la de Papá Noel. Y que espero que todavía hayan dejado de creer a Babbo Natale, como lo llamamos en Italia. Entonces, por favor, dejar de creer a la fábula del buen gobierno. ¿Qué poder tienen los políticos? Pregúntense. Cuando lo que mandan es el poder monetario, lo sabes bien, y el poder espiritual que está en el monopolio de las religiones monoteístas. Entonces, es luchar contra los efectos sin ir a las causas. Por eso el programa aquí, Medios de Intercambio y de Retribución, está hecho exactamente para reflexionar sobre estos hechos, que los cambios, si verdaderamente queremos mejorar la vida de nuestras familias, hay que unirnos a las personas que sí buscan hacer cosas. Ya no es suficiente dialogar con el gobierno. Y el gobierno tiene poder. Luego, con todas las mentiras que nos han dicho, es absurdo. Y sí necesitamos de maestros verdaderos, pero maestros que enseñen a hacer. Me lo apunté ahí, ahora mientras esperaba, que empezamos un poquito tarde. Necesitamos que los padres de familia se organicen para buscar a alguien que sean maestros verdaderos, que eduquen a su hijo para que aprendas cosas que le sirvan en la vida. Aprender cosas que le sirvan en la vida. Y aprender a ser un hombre útil a la comunidad. Eso es el verdadero maestro, que enseña algo útil a las personas. Y no necesitamos de maestros que solamente enseñan a los alumnos a conseguir los papelitos que le servirán solamente para ser un asalariado muy mal pagado al servicio del sistema explotador. Porque esto se ha vuelto la escuela en los últimos años. Ya Ivan Illich lo escribió, sociedad escolarizada. Necesitamos sí educación, Manola de la SEP, Secretaría de Educación Pública. Ya ha fracasado, ya no sirve para educar personas que aprendan cosas que les sirvan en la vida y para que sean hombres útiles a la comunidad, sino aprenden a ser esclavos mal pagados por el sistema explotador. Así que esto tiene que ser claro, la escuela tiene que enseñar oficios, esto tiene que saber enseñar, que la gente aprenda a hacer cosas, a saber bien alimentarse, a curarse. ¿Por qué? Estamos gastando una cantidad de medicamento increíble, porque no sabemos qué alimentos combinar, cuándo comerlo, a qué hora, cómo, Y luego si tenemos algunas enfermedades, no sabemos cómo curarnos con los mismos alimentos, con los herbitas, si no tomamos solamente medicamento.
Y también tenemos que la escuela tiene que aprender a trabajar en colectivo, no individualismo. La escuela tiene que enseñar a colaborar y no a competir. Esta SEP, y no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos, en Italia, que ya son reforma más avanzada, es un total fracaso. Yo personalmente, que he ido hasta la universidad, afortunadamente lo que me ha servido, lo que ha sido más útil de lo que he aprendido en la escuela, han sido las amistades que he hecho con mis compañeros. Y del años que he estudiado al extranjero en Suecia, recuerdo increíble, aprendí a hacer la pizza y la lasaña. Esto ha sido, y que me ha servido aquí en México, porque cuando para escribirme al TUMIN tenía que saber ofrecer algo a la comunidad, me di cuenta que no sabía hacer nada. Entonces sé hacer la pizza, sé hacer la pizza y la lasaña. La pizza es más fácil para transportarla. Luego, claro, me enteré que como guía hay muchas cosas que puedo saber, puedo compartir conocimientos. Por eso la figura del maestro son importantes. Los grandes maestros, los artesanos que llegan a altos niveles, vienen llamados grandes maestros. Los toltecas que parece que no existieron acá, nunca se habla de ellos, eran las personas que conseguían un nivel de volverse maestros, de enseñar cosas útiles a sus amigos, a sus familiares, a sus comunidades. Entonces la palabra maestros es la mejor, es la que me gustaría que mi hijo, nacido aquí en México, muriera como tolteca. O sea, que le entregaron el título de maestros porque en su vida ha sido útil por la comunidad. Así que no hay que confundirlos con los maestros de la SEP, porque no es lo mismo, no es absolutamente lo mismo, porque lo repito, están principalmente enseñando a conseguir papelitos que sirvan a ser asalariados. ¿Por qué? Porque en el poder que ya hablo del vendedor, hay que saber vender algo. Claro, uno puede ser productor y vendedor, o también puede vender algo de algunos amigos, de algunos productores que conoce personalmente. Mas si uno es un empleado, un asalariado, no puede tener esto en poder del vendedor. Y al contrario, él va a padecer y a sufrir con el poder del vendedor, porque en estos días 13, por la cuestión energética, él se encontrará que solo tiene pesos para hacer su compra. Este es el problema. Y también con este poder del vendedor es una forma para que logramos entender, a dividir bien el buen pueblo del malos pueblos. ¿Por qué solamente creer que existe el mal gobierno y el bien gobierno? Como si el pueblo fuera solo bien. Entonces hay que empezar a dividir el bien pueblo del mal pueblo. ¿Y cómo los entendemos? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, una propuesta es que la gente sea buena, en el sentido que sepa enseñar algo, sabes hacer algo útil a su comunidad. Y entonces vemos que la cosa más útil, limpiar, es una de las cosas más útiles a la comunidad, y es uno de los trabajos con menos respeto tiene. Entonces limpiar, ayudar a los demás. Entonces ahí hay que empezar esto. Entonces ve cómo las cosas con la moneda comunitaria y el poder del vendedor se unen muy bien. Por eso yo llamo el TUMIN el acompañante del pesos. Y entonces hay que lograr entender bien este poder del vendedor. O sea, no digo categóricamente rechazar las ventas, digo de rechazarlas cuando se paga solamente con pesos. Porque si logramos, digo transformar, pero es un transformar entre comillas, pero así sería, los billetes, pesos, euro, dólar, en lo que son papel sin valor de usos, lo logramos porque este es el gran miedo que tienen los banqueros, que son todos mentirosos en lugar de todos poderosos. Esto es el camino que tenemos que empezar, porque nos hacen creer que sin dinero sería todo mejor. Pero para, hay que pararnos, hay que decir, sin moneda, deuda, con intereses usureros sería todo mucho mejor. Pero no sin dinero, porque no hay que olvidarse que el cacao era dinero, la sal era dinero, los caracoles, las conchas, las otras piedras preciosas, otros objetos preciosos, otras comidas, eran utilizadas con las funciones del dinero. El dinero es como fruta, todo puede ser dinero. Por eso hay mucha confusión, y yo considero responsable de confundir
en la moneda con el dinero, la escuela, la universidad, ellos nos hacen creer que dinero y moneda son sinónimos. No son sinónimos, sería sinónimo como plátano y fruta. No son absolutamente, es uno parte. El plátano es un tipo de fruta, ma no l'unico. La moneda es un tipo de dinero, ma no l'unico. Y es el peor de todos, porque viene con un precio altísimo, que es el interés, usurero, porque cada vez sube y sube. Por eso, atrás de todas estas crisis, atrás de estos siglos, de varias crisis, de varias guerras, hay solamente pocos responsables, que son los dueños del sistema monetario internacional. Son ellos que logran usar capros expiatorios para echarle la culpa ahora al neoliberalismo, al capitalismo, antes al imperialismo, al colonialismo, antes al comunismo. Se inventan cada, quién sabe, 30, 20, 30, 40 años, capros expiatorios, o sea, presuntos responsables que no son los verdaderos. Pero el sistema monetario internacional usa estos para que toda la gente sea confundida y distraída y que tome los medicamentos peor. Porque imaginamos, si ustedes están padeciendo de diabetes y se deciden, te aconsejaron hacer la quimioterapia. No, lo dice el médico, lo dice la escuela, lo dice la universidad, lo dicen todos. Ok, te hacen las quimioterapias y ¿qué pasa? ¿Va a sentirte mejor o peor? Claro que va a sentirte peor. Porque si sufre de diabetes, hacer la quimioterapia no te va a servir de nada, sino te va solamente estará peor. Y entonces, esto es lo que está pasando ahora. Nos hacen creer ahora en estos, que terminó la Guerra Fría, que la culpa la tiene como el capitalismo, el neoliberalismo. Y entonces nos dices que si la culpa la tienen estos, tienen que tomar las quimioterapias. Es como que nos hacen creer que a pesar de sufrir de diabetes, nos dicen que sufrimos de cáncer, y entonces sí aceptamos tomar la quimioterapia. Pero eso es clave. Hay una confusión, una mala información a nivel mundial. Es enorme cómo no se logra entender que sencillamente controlando el precio del dinero uno puede hacer los buenos y malos efectos en la ciudad, en el campo, en Italia, en España, en México, en Argentina. Pero piénselos, si ustedes tienen el control del crédito, o sea, a sus amigos le prestan dinero al 1% o nada, a sus amigos le prestan dinero, sean pesos ahora por hacer el ejemplo, a 0 intereses, o sea, te doy 15,000 pesos, 20,000 pesos, y en un año me tiene que devolver 20,000 pesos. Ok, mientras a lo que no te gustan le prestas al 30% de intereses, y a lo que no están en el medio al 15%. Después de 10 años, ¿quién habrá tenido más éxito? ¿Tus amigos que tenían los intereses al 0%, lo que te lo tenían al 15%, lo que lo tenían al 30%? Es una cuestión matemática. Lo que la gente que tiene que pagar mucho más alto el precio del dinero, o sea, el precio del crédito, no va a lograr desarrollarse. Y entonces, esto es lo que ha pasado. Y durante las Guerras Frías, qué nombre, qué fantasciencia llamarla así, no es la Guerra Fría, era la guerra del dólar. O sea, a los países que ya habían aceptado a los países como de Europa del Oeste, que ya había aceptado cambiar la lira en dólar, el franco en dólar, el marco alemán en dólar, eran filo dólar. Entonces a ellos había que prestarle dinero a bajo costo. A los otros países que en lugar estaban en contra del dólar y que no querían cambiar sus monedas con el dólar, los inventaron, lo llamaron países comunistas del bloque soviético. Esta fue la división que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama la Segunda Guerra Mundial. Fue la guerra del dólar para imponerse moneda mundial. Entonces lo que aceptaron, allí que firmaron el acuerdo de Bretton Woods, que aceptaron que el dólar era moneda mundial, recibieron todos los apoyos, todo el dinero fácil de Estados Unidos,
se inventaron las jubilaciones, el servicio de la salud era gratuito, los cheques funcionaban, los mini cheques, había una cantidad de dinero. Yo recuerdo, yo nací en el 72, el dinero llovía durante las guerras frías, estaba lloviendo, entraba dinero. Las preocupaciones en los crisis principales, los problemas principales, me acuerdo de mis padres y de los padres de mis amigos, era cómo invertir el dinero. Se están enterando de la crisis que era durante las guerras frías, llamada Guerra Fría. La gente tenía dinero que sobraba. Había que saber, y trabajo redditicio era ayudar a la gente a invertirlo. Así que muchos se hicieron sus segundas casas en las montañas, en el mar, se compraron carros, segundo carros, coches, vacaciones. Terminó la Guerra Fría. O sea, lograron imponer a los otros países que no aceptaban el dólar, lograron imponerlo. Así que ya no servía la Guerra Fría. Ya valió. Ya ganamos. Y entonces dejó de llover dinero en Europa del oeste. Y así que toda la gente que estaba acostumbrada a extraer ese dinero tenía deuda también. El dinero llegaba pero con deuda. ¡Wow! Empezaron ahora menos. Y desde el 91, piénsalo, la situación ha mejorado. Y claro, el sistema monetario internacional ha usado otro capro expiatorio. Entonces ha empezado con las privatizaciones, ha empezado con la corrupción, manos politas, ha empezado con otros problemas, con otras cosas, para echarle la culpa. Efectos reales, porque sí, la privatización hizo subir los precios de las cosas, pero estos son efectos que del día a la mañana el sistema monetario ha decidido actuar para que la gente sí piense que el problema es esto. Así que si tú sí sufres de diabetes, pero si yo te corto una pierna, te corto una pierna, ya te duele la pierna y es dolor real. Y con un cuchillo te lo pongo en un brazo, te duele el brazo y es real. Pero el diabetes no te da cuenta que al final todo depende. Entonces hay que enterarse que existe una mala información que viene enseñada por las escuelas, que las escuelas son instituciones creadas por el sistema monetario. Hay que enterarse de estos, que antes se llamaba sistemas religiosos, porque antes de los bancos, lo que manejaban el crédito eran las iglesias. Entonces hay que enterarse que hay mucho malo religioso en la religión. Claro, hay buenos, sabemos, hay buenos y malos. Pero entonces hay que enterarse que desafortunadamente los malos religiosos se han apoderado de la religión. Se han apoderado porque todos los enseñamientos de Jesús son buenos. ¿Cómo pasas también con el ZLN? Yo soy adherente de la cesta, pero el ZLN no hace lo que dice la cesta. Al contrario, el ZLN rechazó la sexta declaración de los adherentes de las cestas. Entérese de bien. Entonces hay una enorme diferencia entre el ZLN y zapatistas, como los buenos y los malos. Hay que enterarse de estos. Y entonces lo que le invito a hacer es reflexionar sobre qué es el dinero. Esto es el programa que ahí que lleva casi 2 años que llegué, pero ya una semana que había llegado, fui al Hotel del Magisterio, donde se hablaba del APO, y sí, ahí fue ya a hablar, porque yo desde 10 años manejo el tema de la moneda comunitaria. ¿Por qué? Porque de fácil, los niños, los jóvenes que me escuchan, se pueden enterar que el peso es papel. Y entonces era normal. Y entonces cuando vi que todo el mundo, mis amigos, buscaban papel, digo, no tiene real función, solo se puede crear algo que funcione igual al papel. Entonces, pero mis amigos no me respaldaron en el 2006 cuando creé el Turro. Pero en el 2009, cuando otros amigos me dijeron, mira, hay los cheques. Y cuando me vine acá en el 2010, justo al principio del año 2011, conocí el Tuning, gracias al compañero Roberto Frey, que mataron en octubre de 2011 en la playa, echándole una culpa de algo se inventaron. Hay muchas personas las cuya memoria hay que dignificar, como ahora la de Berzaín. Bueno, ya estamos
Ya me tengo que ir, pero le recuerdo, le recuerdo también, ¿no?, un apuntamiento más cercano, o sea, cercano no de tiempo, pero aquí de lugar, en Teotitlán del Valle, sábado 6 de agosto y domingo 7 de agosto vamos a realizar el Tianguis Tumistas Oaxaca, segunda edición. El año pasado fue un éxito. Siempre agradeceré a doña Aurora Bazán, que me abrió las puertas trámite a través de mi pareja Adriana Osorio, nos abrió la puerta de Teotitlán del Valle, y nunca podemos fallar a estos honor que nos han dado. Entonces se atrevió a hacer la locura de organizar un mercado alternativo donde aceptar otra moneda. Y entonces este año, siempre en el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios, que es el 9 de agosto, vamos a organizar este tianguis. Así que la gente que dice que es una utopía, que el Tumi no funciona, podrán verlo aquí cerquita. Y claro, invito a todos a ir a Papantla, Veracruz, 15, 16, 17, porque ahí será un súper eventos culturales, no solamente un tianguis. Hay, por ejemplo, Lupita y Consuelo, que ellos van a venir en la suburban. No, nosotros tenemos poca carga, porque nosotros venimos a la fiesta. Es la fiesta del Tumi, vamos a encontrarnos, porque las personas pueden hacer, cuando nos encontramos, la marcha, los mitines, las protestas, se vuelven fiestas. Es que nos la pintan como que las fiestas tienen que ser solamente gastar dinero. Esto es también el otros engaños que nos hacen creer. Vamos a divertirnos. La mejor diversión que puede ser es ir a una marcha. Esta es la mejor diversión. Y ahí van a conocer muchas chicas. Y yo de estos me enteré, desafortunadamente, años después. Y por estos, para mí el sistema me hizo dos mentiras enormes. Me enseñó que el trabajo era sacrificio y que las chicas había que conquistarlas gastando dinero. Y cuando me fui a trabajar en la isla de Grecia, me fui a trabajar de turismo. Entonces me pagaban, tenía un sueldo para estar ahí y divertirme, ayudar a que los turistas se hicieran fiestas, se conocieran entre ellos, organizándoles torneos deportivos o bailando con ellos en las noches. Se imagina, yo era pagado por hacer esto. Durante el día estabas en la playa y me pagaban. Y dijo, pero la escuela me enseñó que el trabajo era sacrificio, era algo triste. Y la otra cosa es, estando ahí, cayeron muchísimas chicas. Entonces yo no tuve que gastar nada, al contrario, recibía dinero. Y también cuando fue a empeñarme un poco socialmente, porque antes no me empeñaba para nada, fue muy mal empeño social. Yo viví como la escuela me había enseñado a competir con los demás. No, pues forzosamente no. La escuela me enseñaba esto, pero yo lo logré no hacerlo. Pero con la chica iba mal, luego fue increíble. Entonces, posible que estas dos mentiras. Entonces, y luego que me decía, no, ahora que terminaste la escuela tienes que tener a trabajar un trabajo 12 meses al año. No vale trabajarse solo en veranos, este no es un verdadero trabajo. Y mis amigos me decían, igual Marco, ya no puedes seguir trabajando solamente en los veranos con los turistas, tiene que callar, tiene que poner la cabeza bajo la tierra, tiene que... Y yo digo, hasta que puedo trabajar solo una parte del año, yo lo intento hacer, porque luego me salía de la Europa, porque era más barato, me fui a Sevilla, qué maravilla. Luego, es increíble. Entonces, así que lo que estoy diciendo yo, y lo que escribo, tengo el blog, el mío, intercambiofauro.word.com, o a esto del oxe.org.mx, yo no estoy escribiendo teorías económicas, yo estoy escribiendo hechos prácticos, vivido personalmente en primera persona. Así que nadie me puede venir a decir que no funciona, que esto es una mentira, es un cuento. Yo digo, párate. Si a ti no te funciona y si tú no quieres creer que te funciona, es tu asunto. Pero yo no tengo que demostrar que funciones, porque ya funcionas. Así que lo que estoy diciendo yo, y hay otro, y está en contra de las teorías económicas, porque si estas son teorías económicas, la inflación que tiene que existir, que los precios de las comidas, del tamal, ¿cómo se llama?, del atole tiene que subir de 5 pesos, 6 pesos, a 7, a 8, a 10, a 12, a 15, a 20, que tienen que subir a fuerza. ¿Por qué?
Son teorías económicas. La realidad, por eso yo doy más valor a los artesanos y a los campesinos, a las personas que sí hacen cosas extremadamente útiles a sus familias y a la comunidad. Y al contrario, le quito el valor a los profesores universitarios, porque son los peores títeres, porque son títeres del sistema, porque reciben un sueldo. Así que los empleados estatales no son solamente militares y policías que te hacen daño, y esto lo sabemos, a pesar de que hacerte creer que defienden el pueblo, sino son los empleados de la universidad, de los maestros de la SEP, que en lugar de enseñarte cosas útiles a ti, te enseñan solamente a involucrarte en un sistema donde será asalariado, donde no podrá desarrollar el poder del vendedor, no podrá tener fuerza, no tendrá que aceptar la migaja que te dan. Así que entonces sí doy valor a los maestros, pero a los maestros verdaderos, no a los que solamente sirven la SEP. Y así, con este mensaje un poco fuertes, pero esto es, porque querido maestro, tienen que juntarse a movimientos que sí hagan cosas, no solamente en busca de diálogos, porque lo sabes, el gobierno no tiene poder, el poder religioso y monetario es más fuerte. Entonces hay que juntarse con movimientos de resistencia y movimientos de fuerzas que sí hacen las cosas. Esto es, porque sí hay que luchar por nuestras familias, por nuestros México, sí, ya me siento por nuestras Italias, pero hay que saber bien luchar y no solamente hacer un sacrificio, porque si estamos haciendo quimioterapia, pero no sufrimos de cáncer, solamente nos vamos a seguir enfermándonos más. Y entonces hay que crear alternativas, y la más fácil, económica, legal, es aceptar una otra moneda, aceptarla y crearla, y cuando se pueda dar crédito, regalar estos, y el trueque directo. Estas son las cosas, estos son los valores de la cultura originarias. Por esto estoy encantado en Teotitlán del Valle, donde siguen los valores de mi querida abuelitas, porque no somos diferentes italianos y mexicanos como nos hacen creer, maya, zapoteco. Somos iguales cuando basados en una cultura de la tierra, de la madre tierras, donde no es de nadie la tierra, somos al servicio de la tierra. Por eso el invento de la propiedad privada, y en este cuento la tierra es de quien la trabaja. Párense, la tierra no es de nadie. También Zapata es otra estructura, es otros cuentos, porque no murió el 10 de abril de 1919. El cuerpo no era el suyo, le faltaba un dedo a este cuerpo, pero usaron su muerte después de haber creado el mito de Emiliano Zapata para destruir la revolución que no fue para nada una revolución, porque los únicos beneficios fue el monopolio del Banco de México sobre los otros 24 bancos que existían antes. Y la independencia de México del 1810 fue independencia de México, pero no de los mexicanos. Así que con el Banco Federal Constituyente que se está formando en estos días, que va a haber una reunión súper importante allá en el domingo en la Ciudad de México, más que buscar la nueva independencia de México, hay que buscar la independencia de los mexicanos. Esto es, necesitamos la independencia de la gente, de los mexicanos. Ya basta de burócratas o instituciones que solamente sirven al sistema explotador llamado Sistema Monetario Internacional. Sí, tenemos toda la capacidad por hacerlo, la cultura, la sabiduría, y sí necesitamos de maestros con la M mayúsculas. Saludo. Los poderosos no son los ricos, ¿no? Los poderosos son todos mentirosos, no son para nada mentirosos, Ismael. Chulel y fuerza, que sí tomamos conciencia, poder del vendedor. Chulel.